espacio para recibir lluvia de bendiciones. Ay, 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 oh. Hola comunidad hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos con nuestra hermosa Lady y hoy vamos a hacer una limpia energética tradicional. Y como saben, me gusta siempre preguntar qué energía quiere soltar y qué energía quiere recibir. Entonces, me gustaría saber como qué emoción, qué pensamiento, quizás alguna situación que hoy quieras limpiar, que hoy quieras liberar de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu. Quizá un poco de estrés, de tristeza, tal vez eso puede ser. Ok, entonces vamos a poner atención a lo que Lady hoy necesita, requiere, y vamos a trabajar. Por lo general, la tristeza se aloja en nuestro torso, en los pulmones, en el corazón, en el pecho, en la garganta y también en el útero en las mujeres. Es como son emociones fuertes que todo se va yendo al útero. Entonces vamos a hacer algunas respiraciones ováricas para liberar toda esa energía atrapada. Espero que les guste, quédense hasta el final. Entonces, mi querida Lady, vas a tomar agüita florida, frotas y hueles profundo. Y vamos a cerrar los ojos. Vas a llevar la mano izquierda hacia tu útero, hacia tu vientre, y la mano derecha hacia tu corazón. Y en esos dos lugares, inhalando profundo, exhalando, soltando. Internamente vas a poner la intención que hoy necesitas, qué es lo que hoy tu corazón está listo para soltar, liberar, qué es lo que quieres recibir también. Entonces, de manera muy clara, muy precisa, porque a veces siento que pedimos cosas y quizás nos falta hacerlo con más conciencia y ser más específicas. Entonces vas a respirar profundo mientras conectas con esa intención. Voy a abrir el espacio, así pidiendo permiso a los guardianes de este bosque, al espíritu del agua, pidiendo permiso para hacer esta limpia. Así pidiendo permiso a los guías espirituales, ángeles, seres de luz, seres de amor, ancestros, ancestras, abuelos, abuelas de Lady. Que me den permiso para hacer esta limpia, esta sanación. Y así agradeciendo al fuego, a la tierra, al agua, al aire. Abriendo este espacio en amor y en belleza. Que todo lo que hoy se libere se entregue al cielo y regrese a la tierra en sanación. Como ustedes saben, me gusta trabajar con el tabaco, así que voy a soplarle solamente en 3 partes a Lady, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con emociones específicas, como es la tristeza, el estrés. Que el estrés muchas veces viene por temas de preocupación, de no poder delegar, de una necesidad extrema a veces de tener el control de todo. Le voy a soplar en su cabeza para cortar y limpiar cualquier pensamiento. Que sepan que este tabaco no se fuma, solo se sopla. El humo que ingresa a mi boca lo soplo a través de un rezo, una intención.
Así retirando cualquier pensamiento, energía densa y pesada, cualquier preocupación. Vas a poner atención a tu cabeza, Lady. Y en 3 respiraciones vas a liberar todas las preocupaciones, el miedo, todo lo que te está quitando tu paz, te está drenando tu energía. Así con toda la fe, con toda la confianza, sabiendo que la divinidad, que el espíritu del aire se está llevando esos pensamientos. Y así puedes ir bajando tus manitos. Vamos a limpiar el corazón. Cuando se limpia desde atrás, se limpia el pasado. Cuando se limpia desde el frente, se limpia el presente. Y vas a abrir tus bracitos, por favor. A los costados, levántalos. Eso, ahí está bien. Baja un poquito. Que tus brazos se queden a los costados, abiertos como alas. Eso, perfecto. Vas a bajar los brazos. Vas a poner atención a la boca de tu estómago, que por ahí sentí que había algún enojo, algún disgusto. Vas a abrir tus ojitos un momentito y mira, cuando el tabaco se quema por dentro, el tabaco está quemado hasta acá. Y eso quiere decir que nos está pasando esto, como el tabaco, que nos estamos quemando por dentro, porque no expresamos, porque no decimos lo que nos molesta, lo que nos enoja, lo que nos entristece. Entonces todo queda encapsulado en nuestro cuerpo y por eso a veces de la nada nos empieza a doler una parte del cuerpo. Entonces como mejor expresarlo, decirlo. Vas a volver a cerrar tus ojos. Vas a respirar profundo. Eso. Así limpiando del presente, de Lady. Entonces, vamos a utilizar nuestra espada. Para eso es importante también limpiar. Una vez soplado tabaco, podemos hacer los cortes. Y el primer corte que vamos a hacer es atrás en su espalda, en una cruz, una X, perdón. Y con esta X
Así cortando primero cualquier pensamiento. Así cortando lo que carga en sus hombros, todo el estrés. Así cortando todo lo que sostiene en su espalda. Y así también poniendo este rezo para cortar los pensamientos del presente que no le sirven a Lady. Los pensamientos obsesivos de perfección. Eso. Vas a poner los pies sobre la tierra. Eso, para no cortar cualquier otra energía. Inhalo. Exhalo, suelto. Vas a poner las palmas de tus manos sobre tus muslos, hacia arriba. Y vas a poner atención a tu garganta, que por ahí estoy sintiendo también como algún nudo, algo que no se ha dicho. Vas a inhalar profundo. Y al exhalar visualizas cómo la espada corta todos esos nudos enredados de tu garganta. Inhalo, exhalo, suelto. Muy bien. Vamos con los montes. Y así que estos montecitos vayan purificando el cuerpo, trayendo claridad a los pensamientos. Te vas a poner de pie, por favor, abriendo los ojitos. Eso. Te vas a quedar ahí, así como estás. Suelta las manitos, inhala profundo, suelta.
Inhala. Eso, sí, liberando toda la tristeza. Que el corazoncito vaya abriéndose, que se disuelva. Toda la tristeza, la nostalgia. Abrimos los brazos hacia los costados, muy bien. Puedes dar la vuelta, por favor. Eso, cierra los ojitos. Puedes regresar a sentarte. Y vamos a sacar una carta. Y vamos a cerrar con un canto. Entonces, para mí los cantos son muy importantes porque armonizan el campo energético. Entonces vas a sacar una cartita, por favor. Dale la vuelta y dice: hoy me abro a recibir la abundancia. Yo soy la abundancia. Hoy se te entrega esta potente afirmación para que te reprogrames y puedas sintonizar con el flujo de la abundancia. Salud, amor, prosperidad, crecimiento espiritual. Todo esto es tu derecho divino, recuérdalo. Reclámalo con amor y haz espacio para recibir lluvia de bendiciones. ¿Lo crees? Así que si estaban esperando un mensaje, aquí les llegó su mensaje. Y vamos a cerrar. Armonizamos. Las manitos. Eso, frotas y hueles. Vas a tomar esta velita, es para ti. Vas a llevarle hacia tu pecho mientras recibes este canto. Y la idea con esta velita es que así como se limpia, se purifica, se abre una nueva oportunidad, un nuevo espacio para sembrar algo mejor. Tal vez que este mes que viene sea más dulce, más amoroso, más divertido. Y solo respira. Inhala, exhala. Vamos a cantarle al espíritu del agua, de la abundancia, al espíritu del mar. Que llama yo, wanakana yo, que llama yo, wanakana yo. Que llama yo, wanakana yo, que llama yo, wanakana yo.
Eso sería todo. Muchas gracias, mi Muchas Lady. gracias también. Espero que les haya gustado.